La lluvia caía con una delicadeza monótona sobre las calles de Auckland, como si el cielo presintiera que algo trágico estaba a punto de ocurrir. Era el 1 de diciembre de 2018. Grace Millane, una joven británica de 22 años, recién graduada en publicidad y marketing, acababa de llegar a Nueva Zelanda, la última parada de un viaje soñado por el mundo. Viajaba sola, con una mochila color vino, un cuaderno de apuntes lleno de reflexiones, y una sonrisa abierta a la aventura. Grace había pasado ya por América del Sur, explorando la selva peruana, las luces de Santiago y las costas de Chile. Compartía su viaje en redes sociales, donde sus publicaciones irradiaban emoción, juventud y una necesidad vital de conocerlo todo. Su siguiente destino, Nueva Zelanda, le había generado especial ilusión. No por un monumento o un festival, sino porque había sentido que allí, en esa tierra remota y pacífica, podría cerrar su ruta con calma, quizás incluso reencontrarse consigo misma. La noche del 1 de diciembre, tras un día tranquilo visitando el centro de Auckland, Grace decidió tener una cita. Había conocido a un joven a través de una aplicación de citas. Él, neozelandés, se presentó como alguien amable, divertido, con interés por los viajes. Se llamaba Jesse Kempson, aunque ella aún no lo sabía con certeza. El perfil era escueto, pero suficiente para una charla, un trago y quizás algo más. Grace no buscaba el amor. Solo conversación, compañía, una noche distinta en una ciudad desconocida. Las cámaras del Hotel City Life captaron su llegada a las 9:41 de la noche, caminando junto a Jesse. Parecían dos jóvenes comunes, conversando, riendo incluso. Ninguno de los dos sabía que ese sería el último registro con vida de Grace Millane. La desaparición se reportó pocos días después. Grace no respondió los mensajes de cumpleaños que su familia le había enviado el 2 de diciembre. No publicó nada más en redes. No llamó. No apareció en la reserva de su siguiente hostal. Su familia, alarmada, alertó al consulado británico, y en menos de 24 horas, la policía de Auckland inició una investigación. Lo que en principio parecía una desaparición extraña, pronto se convirtió en un caso inquietante. Las grabaciones de cámaras de seguridad comenzaron a revelar una narrativa paralela. Se vio a Jesse y Grace bebiendo juntos en varios bares del centro. Ella se mostraba relajada, confiada. Él, educado, encantador. Luego, el ascensor del hotel. La puerta que se cierra. Y el vacío. Jesse Kempson fue interrogado inicialmente como testigo. Negó conocer el paradero de Grace. Dijo que habían compartido unas copas, que ella parecía algo mareada y que se fue por su cuenta. Pero los agentes detectaron inconsistencias en su versión. Las cámaras del hotel no mostraban a Grace saliendo. Ningún taxi había sido solicitado. Y luego vino el giro, se descubrió que Jesse había comprado productos de limpieza y una maleta grande el día siguiente. Durante los días posteriores, la policía descubrió que Jesse había buscado en su teléfono frases como «cómo deshacerse de un cuerpo», «cuánto tiempo tarda un cadáver en descomponerse» y «cuerpos encontrados en bosques de Nueva Zelanda». También se hallaron rastros de sangre en la alfombra del hotel, en el lugar exacto donde se sospechaba que ocurrió el asesinato. Pero lo que más estremeció a los investigadores fue la frialdad. Jesse había continuado su rutina como si nada. Había solicitado otra cita, con otra mujer, tan solo horas después de ocultar el cuerpo de Grace. A ella, la llevó al mismo bar, con el mismo guión. Esa mujer luego declaró que durante la cita, Jesse hablaba con fascinación de asesinos en serie y de cómo, a veces, la justicia no funciona. El cuerpo de Grace fue hallado una semana después, enterrado en una zona boscosa cerca de las Baikerangies. Estaba dentro de la maleta que Jesse había comprado, envuelto en una manta del hotel. La autopsia confirmó que murió por estrangulamiento. No hubo defensa. No hubo huida. Fue una muerte rápida, inesperada, brutal. La historia se propagó como pólvora. Los medios británicos y neozelandeses abrieron cada noticiero con su rostro. Una joven llena de vida, perdida tras una cita cualquiera. El horror era innegable, pero lo que más conmocionó fue lo cotidiano del crimen.
Grace no fue a un sitio peligroso. No desafió a nadie. Solo fue a una cita, como millones de personas hacen cada día. Cuando se reveló la identidad de Jessie Kempson, su pasado emergió como un iceberg. Acusaciones de violencia doméstica, mentiras constantes, una vida ficticia alimentada por redes sociales. Inventaba trabajos, amigos, viajes. Se presentaba como empresario, como deportista profesional, como víctima. Todo era falso. Jesse no era solo un mentiroso compulsivo. Era un depredador disfrazado de chico normal. El juicio comenzó en noviembre de 2019. Jesse se declaró inocente. Alegó que la muerte de Grace fue accidental, durante un acto sexual consensuado. El jurado no tardó en ver a través del engaño. Las pruebas eran abrumadoras. Las búsquedas en Internet, las mentiras, el intento de ocultar el cuerpo, el comportamiento posterior. Todo indicaba que Jesse no solo mató, sino que lo hizo con un grado de perversidad cuidadosamente disimulado. La familia Millán estuvo presente en cada audiencia. Su padre, David, habló con la dignidad de un hombre roto por dentro, pero comprometido con que el nombre de su hija no fuera recordado solo por su muerte, sino por su valentía, su alegría de vivir y su alma generosa. Grace era hija, hermana, amiga. Soñaba con abrir su propia agencia de marketing. Le encantaba la fotografía. Tenía miedo a las alturas, pero igual saltó en paracaídas en Perú porque quería sentirse libre. El juicio fue una ventana a los últimos momentos de Grace, reconstruidos con minuciosidad por la fiscalía y desmentidos uno a uno por las pruebas que exponían la crueldad de Jesse. A medida que avanzaban las sesiones, se revelaban detalles que el público jamás olvidaría, la precisión con la que él envolvió el cuerpo, su calma al limpiar la escena, el modo meticuloso en que organizó su coartada. La defensa insistía en la narrativa del accidente, del juego erótico que salió mal, pero el lenguaje corporal de Jesse, su historial de manipulación y el desprecio con el que hablaba de las mujeres en mensajes anteriores, delineaban el perfil de un hombre que no conocía la empatía. Afuera, cada jornada del juicio era seguida por manifestaciones. Las mujeres de Auckland marchaban en silencio con fotos de Grace, flores blancas y una pancarta que se repetía una y otra vez: ella solo fue a una cita. Esa frase se volvió un himno para miles de mujeres que sintieron, por primera vez, el terror de lo cotidiano. No fue una historia de una joven que tomó malas decisiones. Fue la historia de un sistema que muchas veces protege al depredador disfrazado de vecino amable. Durante el juicio, también se permitió que se conocieran otras denuncias contra Jesse. Había intimidado, acosado y agredido a varias mujeres antes. Ninguna denuncia prosperó. A menudo, ellas no sabían su nombre real, ni su domicilio. Él se aprovechaba del anonimato, del encanto inicial, del sistema que no sabe, o no quiere, proteger. Aquellos testimonios agregaron capas de oscuridad al caso. Grace fue la última, pero no la única. Solo la más visible. El veredicto llegó el 22 de noviembre de 2019. Culpable de asesinato. Jesse Kempson apenas parpadeó. No mostró emoción. Pero en la sala, un murmullo de alivio silencioso se apoderó de todos. David y Gillian Millane se abrazaron. No había victoria posible, pero al menos había justicia. En febrero de 2020, Jesse fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 17 años sin posibilidad de libertad condicional. El juez fue claro: el crimen fue cruel, premeditado, y la falta de remordimiento agravaba cada aspecto del caso. La sentencia no trajo paz, pero sí un punto de inflexión. En Nueva Zelanda, se impulsaron nuevas leyes para regular mejor las plataformas de citas, se abrieron canales más accesibles para denunciar violencia sexual y se implementaron protocolos de emergencia en hoteles para huéspedes en riesgo. El caso también generó un debate global sobre el consentimiento, el lenguaje en los medios y la forma en que la violencia contra las mujeres se normaliza o trivializa en ciertas narrativas. El nombre de Grace quedó grabado en la memoria colectiva. En su universidad en Lincoln, se plantó un jardín conmemorativo con una placa que reza: para Grace, que viajó con esperanza, vivió con pasión y fue silenciada por la violencia.
En Auckland, un banco fue pintado con sus colores favoritos y colocado frente a una vista que ella había fotografiado antes de su muerte. Su familia creó una fundación en su nombre, enfocada en ayudar a mujeres jóvenes que viajan solas, ofreciendo redes de apoyo, asesoría legal y acompañamiento emocional. Pero lo más poderoso que dejó esta historia fue una conversación incómoda pero necesaria. Porque la historia de Grace no es un caso aislado. Es el reflejo de una realidad que muchas mujeres viven en silencio, la amenaza que se esconde en lo común, el miedo de no regresar a casa después de una cita, el dolor de ser juzgadas incluso después de morir. Grace hizo todo lo que millones de jóvenes hacen cada día: conocer a alguien, salir, confiar. Su crimen no fue ser imprudente. Fue cruzarse con un asesino. Su madre dijo una vez, en una entrevista desgarradora, que a veces se despierta pensando que todo fue una pesadilla. Que su hija volverá a casa con postales y fotos, con historias divertidas y nuevos amigos. Pero luego recuerda que su historia terminó en una habitación de hotel, a manos de alguien que jamás debió tener el poder de herir. Y en lugar de permitir que el dolor la destruya, decidió convertir esa pérdida en propósito. Grace no fue solo una víctima. Fue una hija que amaba la música, una amiga que escribía cartas en papel, una viajera que buscaba sentido en los rincones del mundo. Su historia nos obliga a mirar más allá de los titulares, a cuestionar nuestras estructuras, a exigir una cultura que deje de minimizar la violencia disfrazada de romance. Porque no fue una muerte inevitable. Fue una tragedia que pudo haberse evitado. Y por eso, su voz, silenciada por la brutalidad, sigue resonando en cada rincón donde se lucha por un mundo más seguro, más justo, más humano. En los años que siguieron al juicio, la figura de Grace Millane se transformó en un símbolo universal, no de debilidad ni de victimismo, sino de la urgencia de cambiar una cultura global que todavía permite que miles de mujeres desaparezcan, sean abusadas o asesinadas por personas que, como Jessie, se camuflan detrás de una fachada inofensiva. En universidades, en campañas educativas, en plataformas digitales y conferencias internacionales, su nombre apareció una y otra vez. No como un caso más en las estadísticas, sino como una historia viva que obligaba a reflexionar profundamente sobre la forma en que el mundo percibe y trata a las mujeres jóvenes que buscan independencia, que viajan solas, que se atreven a vivir. La fundación creada por su familia, llamada simplemente Love Grace, comenzó como un gesto íntimo, recolectar bolsos con artículos de higiene, seguridad y apoyo emocional para entregarlos a refugios de mujeres en situación de riesgo. Pero el gesto creció. Miles de personas en Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, España y América Latina replicaron la iniciativa. Los bolsos no solo llevaban champú y cuadernos, sino cartas escritas a mano, mensajes de solidaridad, pequeños regalos que decían: no estás sola. En un mundo fracturado por la violencia, esa red silenciosa de amor se convirtió en un antídoto para el miedo. Mientras tanto, Jesse Kempson fue acusado de nuevos delitos. 2 mujeres, que habían tenido relaciones previas con él, se armaron de valor para declarar. Una había sido violada por él meses antes del asesinato de Grace. Otra había sido víctima de amenazas y coerción. Sus historias compartían un patrón, el mismo encanto inicial: la manipulación emocional, el aislamiento, el control. Durante mucho tiempo, ninguna fue escuchada. El sistema no las creyó. Pero ahora, con el eco de Grace en cada rincón, sus voces finalmente encontraron justicia. En diciembre de 2020, Kempson fue declarado culpable en ambos casos y recibió sentencias adicionales. El monstruo fue desenmascarado del todo. A pesar de ello, ni una, ni 10 sentencias devolvían a Grace. Por eso, su legado comenzó a traducirse en políticas concretas. Nueva Zelanda implementó reformas en su legislación sobre violencia de pareja, incorporando la figura del comportamiento coercitivo, que hasta entonces no era penalizado. Se promovió la creación de unidades especializadas en violencia digital, controlando a quienes usan redes y aplicaciones para acechar y manipular a sus víctimas. Y lo más notable, se desarrollaron talleres obligatorios sobre consentimiento en universidades, colegios y espacios laborales. Pero tal vez el mayor impacto se dio en la conciencia colectiva. Grace se volvió parte del imaginario de una generación que entendió, de golpe, que la violencia no siempre lleva pasamontañas ni se esconde en callejones oscuros.
Que a veces toma una cerveza contigo. ¿Qué? Sonríe, pregunta por tus sueños, y luego actúa con frialdad calculada. Esa verdad, cruda pero necesaria, se volvió un punto de partida para cientos de documentales, obras de teatro, ensayos y novelas. Artistas, periodistas y activistas tomaron la historia de Grace y la convirtieron en una plataforma para otras voces silenciadas. En Londres, se erigió una escultura con su silueta recorriendo el mundo, mochila al hombro, como ella solía hacerlo. No hay rostro, solo la figura en movimiento, rodeada de palabras en varios idiomas. Confía, vive, sueña. La obra no busca inmortalizar la tragedia, sino el espíritu que ella encarnaba, el de una joven mujer que se negó a vivir con miedo. El padre de Grace, que falleció un año después del juicio tras una larga batalla contra el cáncer, dejó una carta abierta publicada por su familia. En ella decía: no tengo palabras para describir el vacío que ha dejado Grace en nuestra vida. Pero si tengo un compromiso, jamás permitiré que su muerte sea reducida a una fecha en el calendario. Grace era fuerza, era fuego, era esperanza. Si su historia salva una vida, si su nombre da valor a una sola mujer a hablar, entonces ella sigue viva. Y así fue. Mujeres de todas partes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunas contaron cómo escaparon de relaciones abusivas inspiradas por la valentía de Grace. Otras admitieron que se animaron a denunciar a sus agresores después de conocer su historia. En foros, conferencias y redes sociales, el testimonio de Grace se convirtió en chispa y escudo. No era solo el caso de una mujer asesinada, era el caso de millones de mujeres que, como ella, tienen derecho a existir sin ser perseguidas, sin ser juzgadas, sin ser asesinadas por confiar. Los periodistas que cubrieron el caso lo recuerdan aún con un nudo en la garganta. No porque fuera el más escabroso, hay crímenes más violentos, más explícitos, más siniestros, sino porque la historia de Grace era una historia posible para cualquier persona cercana. Una hija. Una hermana. Una amiga. Su humanidad la hizo universal. Su fragilidad momentánea no la hizo responsable. Su muerte encendió una conversación que había sido postergada durante siglos. Y mientras el tiempo pasa, y otros nombres llegan a los titulares, Grace sigue ahí, silenciosa pero constante, recordando al mundo que la violencia de género no es una estadística, no es un caso aislado, no es un crimen pasional. Es una epidemia que exige acción, memoria y transformación real. La historia de Grace Millane no es simplemente un relato de tragedia ni un caso más dentro del vasto y sombrío catálogo del crimen. Es una llamada urgente, una advertencia que atraviesa fronteras y culturas, un espejo donde se reflejan las vulnerabilidades que millones de mujeres enfrentan diariamente. Ella no fue solo una joven que salió a una cita, fue una mujer que encarnó la valentía de vivir con intensidad, la voluntad de explorar el mundo sin miedo y el derecho inalienable a la seguridad y el respeto. Su vida fue arrebatada de forma brutal, pero su legado se ha convertido en un faro luminoso que sigue guiando y despertando conciencias. Al cerrar los ojos y pensar en Grace, no podemos limitar su existencia a aquel momento oscuro en un hotel de Auckland. Debemos imaginarla caminando con entusiasmo por las calles de ciudades lejanas, riendo con amigos, soñando con futuros posibles, escribiendo en su cuaderno las ideas que algún día cambiarían su destino. Eso es lo que la hace real, tangible y poderosa. No es la víctima pasiva de un crimen horrible, es una protagonista activa de una historia que aún no termina, porque su memoria sigue inspirando movimientos, transformando leyes y, sobre todo, provocando cambios en corazones y mentes. En cada paso que se ha dado desde aquel diciembre de 2018, se ha evidenciado que la justicia no solo se encuentra en un tribunal, sino también en la movilización colectiva que exige un mundo más seguro. Las reformas legales, las campañas de sensibilización y las redes de apoyo creadas en torno a su nombre son testimonios de que, aunque la pérdida de Grace sea irreversible, su vida ha sembrado semillas de esperanza. Semillas que germinan en mujeres que ahora se sienten menos solas, en hombres que aprenden a cuestionar sus actitudes, y en comunidades que empiezan a entender que la violencia no es un problema individual sino social. El poder de su historia radica en su capacidad de humanizar una realidad que a menudo se oculta detrás de estadísticas frías o noticias que se olvidan con rapidez. Grace nos recuerda que detrás de cada desaparición hay un nombre, una historia, un mundo interior que merece ser escuchado. Nos obliga a mirar con atención a quienes nos rodean, a proteger a quienes amamos y a denunciar las injusticias sin temor. Porque su caso no es un cierre, sino un punto de partida para un diálogo que debe mantenerse vivo y activo.
Para quienes la conocieron solo a través de las noticias, Grace es un símbolo, para quienes la amaron, es un recuerdo imborrable. Pero para todos, su vida y su muerte plantean preguntas difíciles sobre la confianza, la seguridad y el precio que muchas veces pagamos por ser libres. En un mundo donde las redes sociales y las aplicaciones de citas se han convertido en escenarios comunes de interacción, su historia pone en jaque la idea de que lo cotidiano siempre es seguro. Nos invita a repensar cómo construimos nuestras relaciones y cómo podemos protegernos mutuamente en un entorno donde la violencia puede ocultarse tras la máscara de la normalidad. La valentía con la que la familia Millán ha enfrentado el dolor, transformándolo en acción, es una lección de humanidad y resistencia. Su decisión de compartir su historia, de luchar por reformas y crear redes de apoyo, nos recuerda que, incluso en las sombras más profundas, la luz puede encontrar un camino para brillar. No se trata de olvidar ni de dejar pasar, sino de honrar la memoria de Grace construyendo un mundo donde ninguna otra joven tenga que vivir su misma tragedia. En última instancia, la historia de Grace Millán nos interpela a todos, como individuos, como sociedad, como agentes de cambio. Nos desafía a mirar más allá de la superficie y a actuar con empatía, compromiso y valentía. A reconocer que la seguridad y la justicia no son privilegios, sino derechos fundamentales que deben protegerse con rigor y amor. A entender que el respeto comienza en el día a día, en las pequeñas acciones y decisiones que, sumadas, pueden salvar vidas. Así, aunque Grace nunca llegó a tomar ese tren, nunca regresó a su hogar ni pudo contar su historia con su propia voz, su vida no ha sido en vano. Su historia resuena en cada rincón donde se lucha contra la violencia, donde se alza la voz en nombre de las víctimas, donde se construyen puentes de solidaridad. Ella sigue presente en cada paso hacia la justicia, en cada campaña que educa, en cada persona que elige no callar. Por eso, al recordar a Grace Millán, no solo evocamos la tristeza por una vida truncada, sino también la inspiración para ser mejores, para ser vigilantes, para ser guardianes de un futuro donde la libertad no se pague con miedo. Su legado es un llamado a la acción, una invitación a no mirar hacia otro lado y un recordatorio poderoso de que la vida, en toda su fragilidad y belleza, merece ser protegida con todas nuestras fuerzas. Y así, mientras su nombre siga siendo pronunciado, su historia seguirá viva, transformando el dolor en esperanza, el miedo en valentía, y la injusticia en lucha. Porque Grace Millán no solo fue a una cita, ella fue el inicio de un cambio que nos pertenece a todos.